Análisis con especialistas de RR Noticias. Cada 8 días uno de los grandes temas en la agenda política lo platicamos aquí. Hoy, la paridad en las candidaturas. El tema de la paridad de género ha abierto un frente entre el Instituto Nacional Electoral y algunos partidos como el PAN-PRI Movimiento Ciudadano, luego de que el órgano electoral ordenara a los partidos políticos postular a 5 mujeres como candidatas a igual número de gubernaturas de las 9 que estarán en juego el próximo año. ¿Quién tiene la razón en el tema de la equidad de género? Será el próximo año cuando Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán, además de la Ciudad de México, elijan a quién encabezará los destinos de esas entidades. Apenas este lunes 16 de octubre, las Comisiones Unidas de Prerrogativas y Partidos Políticos y de Igualdad de Género y No Discriminación dieron a conocer los criterios mínimos que deberán cubrir los partidos políticos para iniciar sus procesos internos de selección de candidatos. Producto del pasado proceso electoral, 9 de las 32 entidades de nuestro país son gobernadas por mujeres. Así, el año 2023 terminará con Delfina Gómez al frente del Estado de México, Marina del Pilar Ávila en Baja California, Laida Sansores en Campeche, Indira Vizcaíno en Colima, Maru Campos en Chihuahua, Evelyn Salgado en Guerrero, Lorena Cuellar en Tlaxcala y Teresa Jiménez en Aguascalientes, así como Maru Lezama en Quintana Roo. La decisión de las comisiones del INE permitiría, de ser aprobada en el Pleno, que al término del próximo año, 14 entidades sean gobernadas por mujeres. Además, los consejeros decidieron también que los partidos busquen la alternancia en la designación respecto de la elección anterior. ¿A qué obedece la decisión de las Comisiones Unidas del INE? ¿Qué harán los partidos políticos? Preguntas que quedan en el aire y que nos deja Tere Garay, la directora de RR Noticias, que ya está de regreso después de un periplo por el continente europeo. Ya decidió volver a venir Tere Garay, nuestra directora de RR Noticias. Gracias, Tere, por las cápsulas esta mañana. Y bueno, déjenme saludar a nuestros invitados a la mesa en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Víctor Cuevas, ¿cómo le va? Bienvenido. Muy buenos días, mi estimado Ángel. Saludos a ti, a todo el equipo de RR Noticias y tu amplio auditorio. Gracias por estar con nosotros. También está mi querido Jorge Luis Montes. Bienvenido, Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ángel? Buenos días y saludos a todos. Gracias por estar con nosotros. Juan Luis Íñiguez, buenos días y bienvenido. Agradeciendo como siempre, Ángel, el privilegio de estar en RR Noticias. Y va a cerrar las rondas esta mañana Sergio Camacho. Bienvenido, don Sergio. Don Ángel, muy buenos días. Con el gusto de estar como cada miércoles en la mesa de análisis de RR Noticias y dándole el saludo de regreso de bienvenida de vuelta, Tere. Y bueno, para los señores que no están el día de hoy en la mesa, sí me acompaña mi querido Víctor Cuevas y debo de decir que trajo unas campechanas que están buenísimas el día de hoy. Ustedes se lo pierden. Pero bueno, vamos a entrar a la discusión. Bueno, pues ahí está la decisión de los comités, las comisiones ahí en el Instituto Nacional Electoral, lo cual nos anticipa que pues obviamente va a estar judicializada esta elección porque varios de los partidos ya dijeron que pues hubo alguno que se atrevió a decir que se están violando los derechos electorales de los hombres al generar estas decisiones de paridad en las candidaturas. ¿Qué opinas, Víctor? Fíjate que este tipo de decisiones relacionadas con la paridad de género no son una cosa exclusivamente de este año. Hemos visto en las últimas 2 décadas que constantemente el Instituto Electoral ha tenido que enmendarles la plana a los partidos políticos, porque hay que ser bien claros en esto. Muchas de estas decisiones que toma el Instituto Electoral son a consecuencia de las malas decisiones que toman los partidos políticos. Todos recordamos aquel amargo fenómeno de las Juanitas cuando se postularon a mujeres en la candidatura titular, sí, los hombres de suplentes, y entraron, tomaban protesta, pedían licencia y entonces se quedaba el hombre en la posición. Y esa fue una decisión de los partidos políticos que obligó a que el Instituto Electoral tomara medidas más fuertes. Pasó luego cuando empezaron a mandar a las mujeres a candidaturas menos competitivas y entonces el Instituto Electoral tuvo que tomar acciones y mandar, diseñar este esquema de los bloques de competitividad para que las mujeres no terminaran yendo a los lugares menos favorables para los partidos políticos. Hoy me parece que seguimos en esa misma línea. El Instituto Electoral tratando de enmendarle la plana a los partidos políticos en el único ánimo de alcanzar una paridad total en todos los espacios, no solamente en los elementos legislativos. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Jorge Luis, ¿cómo ves este tema de la paridad? O sea, pues cuando me conviene sí, pero luego cuando me afecta mejor siempre no.
Sí, es un tema sumamente importante en los tiempos que vivimos actualmente en nuestra historia de México y la historia política. Ha habido históricamente una enorme resistencia por parte de quienes han ostentado el poder, que han sido históricamente hombres. Apenas hace 70 años que la mujer tuvo la posibilidad de votar, por ejemplo. Hoy ya tenemos, como se decía en el inicio por Tere Garay, 9 mujeres gobernando el país, 5 más el próximo año. Llegaremos casi a la mitad de mujeres gobernando las entidades de la República de este país. Ha habido, me parece, grandes avances en materia de género. Sin embargo, paradójicamente falta mucho por hacer, y me parece que la equidad es darle más a quien menos tiene, y en ese sentido me parece que las determinaciones que se tomen en favor de la mayor cantidad de mujeres en las candidaturas será inclusive poco por la historia que hemos vivido en la opresión que han tenido las mujeres. Bien, muchas gracias, Jorge Luis. Juan Luis, ¿cómo ves este tema de la paridad? Coincido ampliamente con lo que comenta el compañero Jorge Luis. Precisamente ayer, 17 de octubre, se cumplieron 70 años de este reconocimiento del derecho de las mujeres a votar y ser votadas en nuestro país. Ese día se promulgaron en el Diario Oficial de la Federación las reformas constitucionales en la materia, y siendo el 3 de julio de 1955 el día en que las ciudadanas mexicanas acudieron a las urnas por primera vez. Por tal razón, nuestro país tiene una deuda histórica con todas las mujeres. Debemos avanzar definitivamente con paso firme hacia una completa paridad y equidad, y más allá de criterios que definen estas fórmulas de representación femenina, para mí es preciso activar la conciencia sobre lo que implica la equidad de competencia, en la que valoremos y apostemos por las capacidades, trayectoria, el compromiso en el servicio público, los valores, la condición patriótica, la sensibilidad, la pasión por lograr y la firmeza de tantas mujeres que merecen una oportunidad de ser apreciadas, promovidas y proyectadas a cargos de alta responsabilidad política. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Sergio, este tema de la paridad a gusto y conveniencia de los partidos, cuando políticamente les es redituable, lo echan a andar, y cuando no, a frenarlo, como ha ocurrido en esta ocasión. Sí, claro, Ángel. Pues mira, creo que este sería uno de los temas donde podríamos coincidir todos los compañeros de la mesa. Es verdad que hay una deuda, un rezago histórico en temas de paridad. Es verdad que los partidos políticos actúan a su muy particular conveniencia y buscan echar para atrás leyes o reglamentos que no están a modo de sus intenciones o de los potenciales resultados positivos que podrían tener. Entonces, en este caso es algo muy positivo. O sea, creo que hay cosas que de alguna manera se tienen que forzar para que se estén dando. Esto es muy lamentable, vamos, socialmente hablando, pero bueno, de alguna manera se tiene que dar. Y debemos de reconocer que en México este Instituto Nacional Electoral, que de repente también ha sido muy criticado, ha generado históricamente estos avances, ¿no? Ha generado estas propuestas que hacen que, por ejemplo, México sea uno de los países a nivel mundial que en asuntos legislativos tiene una mayor paridad, incluso que algunos países en Europa, aun cuando allá los países donde hay más paridad, bueno, son estos muy representativos en el lado norte de Europa. Bien, muchas gracias, mi estimado Sergio. 7:45, esta es la mesa de análisis político de RR Noticias. Hoy hablamos de la paridad en las candidaturas. Mientras partidos como el PRI, PAN y Movimiento Ciudadano han adelantado que impugnarán la decisión ante el Tribunal Electoral, las consejeras del INE han defendido la decisión tomada por las Comisiones Unidas. La consejera Carla Humphrey aseguró que el tema es muy claro y espera que los partidos políticos sean coherentes con lo que señalan. En tanto, la también consejera Norma de la Cruz había destacado hace unos días que confiaba en que los partidos estuvieran de acuerdo con la decisión de postular a 5 mujeres. El 2024 ya está a la vuelta de la esquina, y la decisión que tome el Pleno del Consejo del INE podría incidir también en los demás cargos que estarán en juego, como presidencias municipales, senadurías, diputaciones federales, locales y hasta en regidurías. ¿Debe impulsarse la paridad en las candidaturas? ¿Cuáles cargos deben asumirse bajo ese criterio? ¿Se violan los derechos electorales de los hombres con esta decisión? Gracias, Tere Garay, directora de RR Noticias, por el contexto en la mesa de esta mañana. Bueno,
decía Tere, ¿cuáles cargos deberían de impulsarse para este tema de la paridad? Las gubernaturas, como ya se aprobó en comisiones y que ahora pues ya dijeron PAN, PRI y Movimiento Ciudadano lo van a impugnar en el tribunal, solo gubernaturas, también alcaldías, diputaciones y senadurías, congresos locales. Querétaro es una honrosa excepción en el tema con esta cantidad de legisladoras mujeres, pero no es el caso en el resto del país. ¿Qué habría que hacer, Víctor? Aquí los partidos tienen un gran compromiso, y es que el compromiso tiene que ser con una paridad que se traduzca en el empoderamiento leal y genuino de la mujer en todas las opciones de participación política. ¿Por qué? Pues porque precisamente los mecanismos que tienen los partidos políticos para garantizar que las mujeres entren a la toma de decisiones deberían estar privilegiando sobre todo la presencia de mujeres en espacios donde sus decisiones incidan en todos los aspectos de la dinámica social en la que nos encontramos. Y para este caso me parece que es indistinto, tanto los puestos que son colegiados como las diputaciones, las regidurías, como para las categorías en las que son ejecutivas. Al final, como bien hemos coincidido en esta mesa, sabemos que la deuda histórica que se tiene con las mujeres es un asunto que difícilmente se puede resolver en los 70 años que llevan de voto o en los apenas 10 años que hay paridad en el Poder Legislativo. Es un asunto que nos va a llevar mucho más tiempo, y que en esta mecánica el compromiso debe estar en un empoderamiento real y genuino, más allá de exclusivamente las posiciones, sino de todo este acompañamiento que deben de hacer los partidos políticos sobre aumentar la presencia de las mujeres en la toma de decisiones. Gracias, Víctor. Jorge Luis, decíamos, ¿cuáles candidaturas son las que hay que impulsar en el tema paridad? ¿Todas o solo gobernadoras o solo alcaldesas? ¿Cuáles sí, cuáles no? Sí, Ángel, lo que sucede es que en el 2019 aprobamos una reforma que fue de paridad en todo, y se consideran todos los niveles de gobierno en donde se dan tomas de decisiones. No debería estar a discusión, pero sigue habiendo grandes resistencias. Vale la pena recordar que en el sexenio de Enrique Peña Nieto había 17% de mujeres en el gabinete y 83% de hombres. Ya con el presidente López Obrador se logró la llegada de 8 mujeres y 8 hombres al gabinete. Cuando vinieron los legisladores alemanes del Bundestag, nos preguntaban que cómo habíamos hecho para que el Congreso fuera mitad hombres y mitad mujeres. No se había logrado con ellos. Y también vale la pena recordar que México es el cuarto país con el mayor número de legisladoras mujeres en el Congreso. Tenemos grandes avances, hay resistencias. Ayer Mario Delgado decía en su rueda de prensa que si tenemos mejor evaluación de más de las 4 o 5 mujeres que define el instituto como candidatas, vamos a tener más mujeres. Entonces, para lograr que también en las gubernaturas, en estas posiciones de poder que respondan a esta reforma constitucional de paridad en todo, sea la mitad de mujeres en el país, me parece que debemos acatar totalmente las resoluciones que haya para lograr esto y responder este mandato constitucional. Gracias, Jorge. Juan Luis, ¿cómo le hacemos con el tema de las paridades? Decía Jorge, pues esta es una resolución que se tomó en la legislatura anterior para todos, pero me parece que algunos como que quieren acomodar las cosas. Sí, es correcto, y más allá de esos esfuerzos que se valoran, por supuesto, de esta paridad en todo desde 2019, pues la realidad es que las mujeres siguen subrepresentadas en la integración de los órganos del poder público en este país. Por poner un ejemplo, bueno, de los 9 estados en contienda para 2024, solamente Puebla, Jalisco y Yucatán han legislado en esta materia a nivel local. Los congresos de Chiapas, Ciudad de México, Guanajuato, Morelos, Tabasco y Veracruz pues han sido omisos de armonizar su marco jurídico, y precisamente pues uno de los más tóxicos venenos de este país pues es precisamente la simulación de la democracia, en el que te asumes demócrata solo en los dichos y cuando te conviene. Aquí obviamente se tendrán que reconfigurar los acuerdos políticos y vamos a ver algunos damnificados en sus aspiraciones válidas, pero también hay que decirlo, ningún hombre se puede sentir agredido por estas decisiones, pero también ninguna mujer debe sentirse sobajada
porque todo se está adecuando para que haya precisamente una decisión equitativa. Correcto, gracias Juan Luis. Bueno, Sergio, ¿cómo ves este asunto de paridades? ¿En cuáles se aplican o en cuáles no? ¿O es parejo para todos los cargos? Mira, Ángel, pues es un asunto que debería de darse de manera muy orgánica. Creo que la civilización o la humanidad ha avanzado lo suficiente para que esta desigualdad de género se vaya y se debería de estar abatiendo consistentemente, y ahora mismo con tanta comunicación, con pasos mucho más avanzados. Es importante señalar eso, ¿no? Como comentaba ahorita Juan Luis, oye, ¿cómo está legislando el INE por donde hay estados que no han hecho una regularización en su legislación para que pueda estar abatiendo esta diferencia en la desigualdad o en la representación de género? Pero también señalar que y lo comentaba, como un crecimiento que tiene que ser orgánico para que sea funcional como sistema político, porque comentaba Jorge Luis, oye, México es el cuarto país con la representación parlamentaria o legislativa de mujeres en cuestión de paridad, pero estamos atrás de países como Ruanda, como Cuba, como Nicaragua, que es evidente que tienen sistemas políticos que no funcionan. Entonces la paridad no necesariamente va a garantizar el éxito. El sistema político en su generalidad tiene que estar funcionando, la división de poderes, los institutos electorales, todo el sistema tiene que funcionar para que precisamente la participación de las mujeres sea genuina y se pueda garantizar como un éxito, como lo debería ser también el de los hombres. Gracias, Sergio. 7:53. Ha dicho Sergio una verdad que es como una casa. No necesariamente los parlamentos donde hay una equidad o una, pues sí, una paridad, que sean complementarios hombres y mujeres en el número de escaños, pues no garantizan necesariamente que se hagan leyes que sean benéficas para todos los grupos de población, y creo que lo que ha dicho Sergio está francamente excepcional, de ver pues cuáles son esos parlamentos donde sí hay equidad, pues ni qué decir al respecto. Ahora, vamos a otro asunto. Yo creo que debería caérseles la cara a los señores que, por ejemplo, ahí en el Consejo del INE mayoritaron a las consejeras mujeres que proponían este asunto de equidad, y los hombres se les fueron por encima y pues bloquearon esta propuesta. Cuando lleguen a sus casas, ¿con qué cara les van a contestar a sus esposas, a sus mamás y a sus hijas? En el sentido que están bloqueando el avance de esta equidad y paridad en estos temas y en estos cargos para todas las mujeres de este país. ¿O qué opinas tú, Víctor? Tienes toda la razón, mi estimado Ángel, porque lo que debemos de entender nosotros como caballeros es que en realidad en este tipo de luchas nuestra única responsabilidad es comprometernos con la necesidad de romper los pactos patriarcales, en primer lugar, y en segundo, cuestionarnos y asumir la responsabilidad que tenemos como hombres de reaprender nuestros roles de género, que es algo bien complicado, pero que al final del día es lo único que nos toca en las luchas de género. Y a mí me parece que Jorge Luis Monte conoce muy bien al PRI, que tanto lo menciona, pero se le olvidó mencionar que justamente fue el PRI el que propuso la paridad al 50% en las candidaturas a los cargos de elección legislativa, y que fue precisamente el PRI el que inicia todos estos procesos para garantizar la equidad de género en la asignación de candidaturas. Pero lo que parece que no sabe es que, pues dijo Juan Luis Íñiguez, ningún hombre puede sentirse agraviado. Sí, hay uno que se sintió muy agraviado, Mario Delgado de Morena, que con palabras como imponer, atentar, será difícil, es arbitrario, nos invade, calificó esta decisión del INE. A ver qué opina Jorge Luis de los dichos de su machista dirigente nacional del partido. Bueno, pues gracias, Víctor. Ahí te hablan, Jorge Luis. Sí, gracias. No, bueno, pues ellos tienen alito, o sea, no hay punto de comparación con todos los audios y con todo lo que se filtró de su puro dirigente. Y sí reconozco aquí que para llegar el 2018 con la paridad en el Congreso de la Unión, como se nos reconocía, fue propuesta del PRI, eso lo reconozco. Bueno, son en los tiempos de la Cuarta Transformación cuando ha habido los más grandes avances. Ahora, quiero abundar un poco más, Ángel y compañeros todos, en el tema de la resistencia. O sea, hablamos de varios tipos de resistencias. Una donde se proclama en todos los partidos, se proclama porque o se evita que se llegue a estas decisiones donde lleguen las mujeres al poder, pero también está
el tema, recuerdo en el 2015 en el estado de Querétaro, donde iban la mayor cantidad de hombres a las candidaturas, aún cuando ya había la disposición de género, y el instituto fue muy enérgico en bajar esas candidaturas y que se tuvieran que postular mujeres. Sin embargo, aún habiendo mujeres en los cargos de tomas de decisiones, sigue habiendo hombres detrás, que es otra, me parece otra de las grandes resistencias. No voy a mencionar municipios de nuestro estado, pero hay municipios donde hay presidentas municipales que tienen todavía detrás a hombres tomando las decisiones más importantes en los municipios. Falta, repito, mucho por hacer, aunque en los tiempos de la Cuarta Transformación se han dado los mayores avances también en materia de paridad de género. Insisto, falta mucho por hacer en la materia. Gracias, Jorge Luis. Juan Luis Íñiguez, a propósito de estos asuntos, y pues yo les llamaría hasta caraduras a algunos de estos políticos que no quieren que avance este tema de paridad. Sí, es correcto, y tendríamos entonces pues una batalla máxima precisamente en la configuración de estas listas bajo las condiciones de conflicto y de diálogo interno en los partidos políticos. Tendrán que reconfigurarse seguramente algunos acuerdos políticos, algunas negociaciones internas en la distribución de estas candidaturas, y precisamente pues ha trascendido una versión del acuerdo del INE que tendrían que encabezar mujeres en estados con mayor población como Ciudad de México, Jalisco, Puebla, Veracruz y Guanajuato, lo que sin duda alguna, bueno, pues va a molestar a algunas tribus internas en algunos partidos políticos. Y aquí hay que decirlo con toda claridad, en el caso de Acción Nacional, pues nos sentimos orgullosos de que desde nuestra fundación pues hemos sido promotores y precursores de la participación política de la mujer. Hay en Acción Nacional una estructura muy sólida que precisamente trabaja con recursos suficientes, pues una serie de esfuerzos para promover una mejor participación de todas las mujeres. Muchas gracias, Juan Luis. Sergio Camacho, hasta, no sé, de vergüenza ajena, creo que esa es la frase, de pena ajena, lo que ocurre justamente con algunos políticos que se niegan a ver esta evolución en el tema político. Sí, claro, Ángel. Bueno, precisamente es eso, ¿no? La evolución, el rompimiento del status quo, de paradigmas, como lo mencionaba hace un momento, Víctor, pues realmente generan incomodidad, ¿no? Y vamos, es de reconocerse, pero es un tema que se tiene que abatir, ¿no? Yo creo que definitivamente le genera, por ejemplo, en el caso de del Frente Amplio, bueno, donde se pretende hacer coaliciones, es todavía mucho más complicado hacer los acomodos, independientemente del género, los acuerdos políticos, los grupos y todo eso. Entonces, definitivamente sí es algo que viene a incomodar, pero vamos, como piedrita en el zapato, tiene que entrar para que esto se esté transformando, porque independientemente de que hablemos de buenos avances en legislación, que México ocupa ciertos lugares, México todavía hace un par de años estaba en lugares muy, muy bajos en los índices de los peores países para ser mujer en el mundo, y entonces creo que ahí tenemos un compromiso muy, muy importante, como decía Víctor, de estar rompiendo estos paradigmas, de estar cambiando los roles, y que la representación y la participación de las mujeres en la política, como en cualquier otro aspecto de la vida profesional y social, sea genuina y que realmente genere el aporte que merece. Bueno, muchas gracias a los cuatro por sus puntos de vista. Vamos a la última ronda, la de las conclusiones. 30 segundos, comentario final, Víctor Cuevas. Fíjese que justamente lo decía yo, esta parte que bien menciona Sergio Camacho, romper los paradigmas es algo muy difícil, y reaprender nuestros roles de género nos requiere un gran compromiso. Y pues precisamente es tan difícil romper los roles de género que hay algunos que se dicen que están a favor de las luchas de las mujeres, y aún a pesar de eso se atreven a dar descalificaciones absolutamente machistas, como decir que detrás de mujeres en el poder hay hombres tomando decisiones, lo cual me parece verdaderamente desagradable. Sí, lo malo es que sí las hay, mi estimado Víctor. Jorge Luis Montes, 30 segundos, comentario final. Sí, es un hecho que lo hay, lamentablemente existe. Sin embargo, yo quiero resaltar que en los tiempos de la Cuarta Transformación es cuando orgullosamente más avances en materia de paridad ha habido. Tenemos 9 gobernadoras, seguramente habrá 5 más el año que entra, paridad en el Congreso, paridad en el gabinete, y sin duda en el 2024 tendremos también a la primer presidenta de este país,
y estoy seguro que será de Morena. Gracias, mi estimado Jorge Luis. Juan Luis, tienes 30 segundos, comentario final. Bueno, no, yo no estaría tan seguro de esto último que se comentó. La campaña todavía no empieza y los mexicanos tienen derecho a decidir. Y precisamente es momento de la responsabilidad política, de respetar al INE. No salimos a las calles en meses anteriores a defenderlo para hoy cuestionar pues de manera unilateral sus decisiones. Es momento de definir este respeto y esta responsabilidad como base de la operación política rumbo a 2024. Sin duda van a sacudir algunos planes, se van a reconfigurar algunos acuerdos, pero es el momento de asumir una condición de un profundo respeto y amor por México. Gracias, Juan Luis. 30 segundos, don Sergio Camacho. Usted cierra la mesa esta mañana. Don Ángel, pues habría que reconocer esta medida forzada como una oportunidad para que las situaciones mejoren. Como comentaba ahorita Juan Luis, bueno, pues esto viene a dar una sacudida a planes que venían muy trazados y definitivamente lo hemos comprobado que muchas veces los planes de los partidos políticos sirven solamente para los propios partidos políticos. Entonces creo que esto debe servir a dispersar la representación para que se haga de esta una más genuina que represente realmente a la sociedad y al pueblo de México. Bien, muchas gracias a los cuatro por la oportunidad de platicar con ustedes el día de hoy. Los despido agradeciéndoles mucho la generosidad de acompañarnos con sus puntos de vista. Don Víctor Cuevas, las campechanas están al 100. Están deliciosas, son de Amealco, Sí, y lo que hijo. está excelente en Amealco es el programa cultural y turístico Entre Lelés y Calaveras para Día de Muertos a fin de mes. Va a estar espectacular. Hay que darse una vuelta por allá. Gracias, mi querido Víctor. Jorge Luis Montes, te mando un gran abrazo. Muchas gracias, Ángel. Reconozco el acuerdo y la conciencia con prácticamente todos en la mesa. Saludos a Víctor, a Juan Luis, a Sergio, a ti, por supuesto, y a Tere Garay. Un amplio consenso como ocurrió en el 2019 en esta reforma constitucional. Hoy, por cierto, viene con look muy irlandés. Se me hace que va a ser alguna película con Scorsese o algo por el estilo. Don Hace Jorge mucho Luis frío acá Montes, en ¡qué el- bárbaro! Gracias, Jorge Luis, te mando un gran abrazo. Para quienes lo vieron en la tele, ya trae muy buen look el día de hoy, mi querido Jorge Luis. Don Juan Luis Íñiguez, le mando un abrazote, Chiva, hermano. Bueno, pues otra vez, ya Paunovic ya es cliente, mano. Vamos, arriba el ánimo, mi estimado Ángel. Un abrazo a los chivermanos y un gran reconocimiento al trabajo de la producción de RR Noticias. Como siempre, son unos grandes profesionales. Un abrazote, Juan Luis. Don Sergio Camacho, gracias por estar aquí esta mañana. Don Ángel, un abrazote para ti, para todos mis compañeros de mesa, al equipo de RR Noticias, y a Víctor decirle que avise la siguiente vez que lleve campechanas para acompañarles ahí en la cabina. Ya saben que ustedes son siempre bienvenidos los cuatro, ¿eh? El día que gusten, no solo en la mesa, sino que esta es su casa RR como siempre. Gracias a los cuatro, mucho éxito este miércoles. Y pues qué pena que ustedes no estuvieron, mis queridos amigos, porque aquí va a haber campechanas en Carrizal número 28. Hay una pausa, regreso enseguida.